Se te ve bien. Por allá está Carolina. Bienvenidas. No la había visto. Ok, bueno, para aprovechar el tiempo, le doy la bienvenida a todas. Y, y hoy vamos a estudiar Tito. Hoy yo voy a estar con ustedes estudiando a Tito. Eh, a ver, ¿a quién le pido que ore? Vale. Hola, Geo. Ya, Valeria, dale, órale. No tiene micrófono abierto, tiene que prender el micrófono. Ya, ahora sí. ¿Sí? Vale, pero prende tu micrófono para orar, pues. Está ¿Ya? encendido. Listo. ¿Ahora sí? Ok. Ya. ¿Leyeron Tito? Sí. No. Sí. Bueno. ¿Quiénes lo leyeron? Yasna, yo. La que pueden prender su micrófono y me digan, ¿quién leyó Tito? Yo leí Tito. No, parece que ninguna. Yo leí Tito. Ok. Eh, el libro de Tito cuando ustedes leyeron, se dieron cuenta quién escribió a Tito. Bueno, el libro de Tito, Pablo. vamos a ver su método crítico. Pablo. Es una carta. La Sí. mayoría del Nuevo Testamento son cartas, sobre todo las que Pablo escribió. Pablo. Y parece que fue en uno de los segundos viajes de Pablo, de su segundo viaje misionero, que Pablo manda esta carta. Y en esta iglesia están entre judíos y gentiles. La mayoría de las cartas están entre los judíos y gentiles. Eh, los hacen. Su fecha, que fue más o menos escrita, está entre el 60 al 63 o al 65, del 63 al 65. Mientras que Pablo viajaba, después de ser liberado de la primera vez que Pablo fue encarcelado. Porque recuerden que Pablo estuvo mucho tiempo encarcelado. Tito fue uno de los que Pablo evangelizó. Por eso cuando leemos en la primera parte dice que es un hijo como un verdadero hijo. Él habla que Tito es un verdadero hijo. ¿Quién era Tito? ¿Saben quién era Tito? ¿O de dónde era? Tito era un griego. Miremos, tienen como anotar Hechos 13, versículo 1. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llamaba que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Tito viene desde ese entonces. En el 14:28 dice, del mismo Hechos, 14:28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En Gálatas 1:15 estamos viendo un poquito de dónde Tito viene. A ver, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí está hablando Pablo, cuando recién Pablo estaba convertido, porque Tito viene desde ese entonces también. El 2:10 dice, Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo que también procuré con diligencia a hacer. En el capítulo 2, el 1 dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces Tito viene desde esta época, desde el tiempo de Pentecostés, cuando muchos de los de Creta se volvieron cristianos. Y tenemos, bajo este escenario, Pablo tal vez zarpó hacia Troas en Cilicia con un joven llamado Tito. Y eso fue como alrededor de los 40 después de Cristo. Vemos que Tito es una carta, pero es una carta pastoral. Y fue escrita a Tito. Dice que es como un íntimo amigo de Pablo. En 2 de Corintios 8:23, 2 de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Entonces, Tito era un colaborador y compañero de Pablo. Y se supone que la carta a Tito fue escrita cuando Pablo viajaba a Nápoles hacia Efesios. Eso es como una parte como de dónde fue escrita. El contexto histórico. El contexto histórico dice que esta carta es una epístola pastoral a Tito, que era un gentil y era pastor en la iglesia de Creta. Y él estuvo ahí un tiempo. Si algunas leyeron, se van a encontrar que en la iglesia había bastantes dificultades. Que había herejías, había judaísmo también metido dentro de la iglesia de Creta. Habían doctrinas
equivocadas también. Entonces, esto como parte del contexto histórico. Y cuando les habló un poquito de cómo parece que los cristianos que estaban ahí fueron los que se convirtieron en el tiempo de Pentecostés, entonces Tito ya conoce muchas de las cosas de que los judíos estaban enseñando, ya sabía de la secta, de todo esto. ¿Por qué razón escribe Pablo a Tito? Ya vemos en la iglesia hay gentiles, hay judíos, hay grupos, hay varios grupos, tenemos grupos de ancianos, jóvenes, gente también que era incrédula, pero también había gente que era esclava y familias. Tenía varios, la iglesia estaba conformada de varios grupos. ¿Por qué razón? La escribe, tenía dos razones. Habían fortalezas, pero también la iglesia tenía debilidades. ¿Cuál era una de sus debilidades? Que se estaban contaminando. La iglesia se estaba contaminando con falsa doctrina, porque también tenía líderes que eran líderes falsos. Y una de las razones principales por el cual Pablo escribe también es porque ve como que Tito está un poco desanimado. Tito no está cumpliendo con lo que Pablo le había encargado. Y la razón principal es como para que él corrija lo que está chueco dentro de la iglesia. Y para animarles a que hagan buenas obras. Aún el mismo Tito, con tantos años de estar ahí ministrando y estando siendo como uno de los pastores de la iglesia, Tito ya estaba con desánimo. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa que ministramos, damos, pero llega un momento que viene el desánimo. Y a este pastor le estaba sucediendo esto. Y es una carta bien pastoral porque Pablo le escribe para animarlo. Y eso es bien especial, saber que alguien está ahí pendiente. En Tito vamos a encontrar muchas palabras que son repetidas. ¿Alguien encontró palabras repetidas? Sí, alguien dice, ¿no? Palabras que se repiten en el libro de Tito. Se repite Dios, Jesucristo, doctrina, enseñanza, verdad, gracia, obra y hechos. Y el tema principal del libro de Tito es sana doctrina. Pablo le dice, coloca ancianos, obispos, que sean irreprensibles. Y este es como lo principal del libro, que sea predicada la sana doctrina. ¿Qué significa Tito? El nombre está puesto como el mismo, como el discípulo, como el pastor. El nombre del libro lleva su propio nombre. Tito significa, es un nombre propio masculino procedente del latín Titus, que significa el valiente defensor. Y él estaba en Creta. Después de muchos años, Tito muere.
muere ya, muere bastante, murió siendo obispo de Gortina, un lugar en Creta. Allá quedan los restos de Tito. Entonces, miremos ya Gálatas del 2, Gálatas 2. Vamos otra vez a volver a Gálatas. Del 2 al 3. Esto pues, no estoy en Corintios, perdón. Gálatas. Ahí ya lo había leído un poquito, pero lo voy a leer del 2 al 3. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y de ser griego, fue obligado, con todo esto, aún Tito, que estaba ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ser circuncidado. O sea, Pablo está diciendo, ni aun Tito, que estuvo con él, no fue obligado a ser circuncidado. Porque esto era parte de la doctrina que estaba entrando dentro de la iglesia. Corintios 2, 2 Corintios 7, 6. 2 Corintios 7, 6. Pero Dios consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El hecho de Tito ir fue un tiempo de consolación para Pablo. En el Corintios 16, 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por nosotros. Aquí vemos que Tito ya está desde antes. Tito no fue convertido tarde, él ya estaba ahí andando con Pablo. En el 8:6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aquí Pablo está amonestando a Tito. En el 24, 24. En el 24, 16, 24, 24. Vamos pues, a ver, 23. Ay, se me perdió. 12, 17. Pero el otro no lo encontré. 12, 17. ¿Acaso os he engañado si acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?
rogué a Tito y envié con él al hermano. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os ha engañado acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Sí, aquí también habla de Tito, pero es más complicado ese versículo. Tito 3:15 dice, Tito 3:15, todos los que están conmigo te saludan, saludad a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Ese ya hice el terminar del libro de Tito. Ya hablé 3, sí, de Tito. Bueno, voy a darles un poquito del contexto histórico, donde estaba Creta y en el libro, en el versículo clave de Tito, ¿lo encontraron? ¿No? El versículo clave del libro de Tito es 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el versículo clave, el versículo central del libro de Tito. Del 1 al 1:10 está dividido el trabajo de Tito, lo que Pablo le está diciendo, le entrega a Tito. ¿Qué es lo que Tito debería hacer? Eso es como una división mayor. Del 2:1 al 2:15, ¿cómo hacerlo? ¿Se entendió esa parte? Capítulo 1, versículo 1 al 1:10, el trabajo de Tito. Del 1:10 al 2:15, ¿cómo hacerlo? Y del 3:1 en adelante está como en una división mayor, que es lo último, es lo práctico. Y lo principal del libro es doctrinal. Si nosotros lo dividimos el primer capítulo del 1, capítulo 1, versículo 1 es Tito, dice mi verdadero hijo. Tito, verdadero hijo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, Tito, mi verdadero hijo, está en ese primer capítulo, y en el 4 dice a Tito, verdadero hijo, en la común fe. En el libro de Segunda de Corintios se encuentra 9 veces que Pablo está hablando de Tito. 9 veces Pablo habla de Tito en Segunda de Corintios.
Y en todo el Nuevo Testamento, de lo que es de hecho en adelante, habla aproximadamente 13 veces de Tito. ¿Y en dónde está Tito? A ver. La iglesia está en Creta. Es una de la isla más grande en el mar Mediterráneo. Mide 258 kilómetros de largo por 56 por 56. Está cerca de lo que es el mar Egeo. Pablo estuvo por mucho tiempo estando en esos lugares. Voy a darles las palabras. Palabras repetidas que encontramos en Tito. En el capítulo 1 encontramos, cuando Pablo está hablando, siervo de Dios. Ahí encontramos Dios. Encontramos en el capítulo 1:3, también dice Dios, está hablando de Dios. En el Tito 1:4 habla de la gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Y en el 2:5 encontramos también la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces en el 1:3, el 1:4 y el 2:5 encontramos que hay 4 veces la palabra Dios. Otra palabra repetida que encontramos en Tito es, en el capítulo 2 y 10 también dice Dios. En el capítulo 2, versículo 11, habla gracia de Dios. En el capítulo 2:13 dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el capítulo 3 y 4 nos está hablando también, dice que crean en Dios y procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, la palabra Dios en el libro de Tito aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. La palabra Jesucristo, o el nombre Jesucristo, sale en el capítulo 1, versículo 4. Dice Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 6, también sale que dice, abundéis por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ahí tenemos aproximadamente 2 veces el nombre de Jesucristo. Otra palabra que nos sale repetida en este libro es doctrina y enseñanza. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado para que también puedan exhortar con sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 10, dice, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en el capítulo 2, versículo 7, habla, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza. Entonces tenemos, porque doctrina y enseñanza es lo mismo, ¿ya?
Otra palabra repetida que encontramos es verdad. Está 2 veces. Verdad y verdadero. Capítulo 1:1. Dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En el capítulo 1:4 dice a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra que nosotros encontramos repetida aquí es gracia. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 3:15 dice, en la fe la gracia sea con todos vosotros. Otra de las palabras repetidas que encontramos es obras, que también son hechos. Tito 16. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En Tito 3:5 dice, no nos salvó por obras de justicia. Y en Tito 3:14 dice, ocupaos en buenas obras para los casos de necesidad. Ahí encontramos todo esto que son las palabras repetidas. Ok. Entonces, aquí sí, vamos a empezar a leer el capítulo 1, pero así, si usted quiere prender su micrófono y podamos compartir, y vamos compartiendo los textos, ¿ya? El primer capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vemos, y aquí vemos que Pablo está diciendo, bueno, yo soy escogido por Dios, apóstol, ya ustedes saben que es un apóstol, saben que es un siervo, y dice que fue escogido por Dios, no fue que él se puso, Dios lo escogió. Dice, en la esperanza de la venida de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es esa esperanza de la vida eterna? Y esa esperanza de la vida eterna es a través de Jesucristo. Dice, Él no miente, Jesús no miente. El versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por tanto de Dios, por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios le encargó, Dios se lo dio, Dios le dijo que le hizo este llamamiento. En la palabra fue predicada en su momento. Y entonces dice que hubo esta manifestación de la predicación. ¿Qué es manifestar? Cuando nosotros hablamos de se manifestó, ¿qué es manifestar? Cuando algo que está y que es como un documento público escrito a través del cual se hace público.
es una declaración, es algo que estaba ahí guardado, pero se hizo público. Y ahí el 4 dice, y a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito, un verdadero hijo. Aquí Pablo se está poniendo como un papá, un padre a un discípulo. Hoy en día tenemos una carencia de la paternidad espiritual, pero Pablo está aquí viendo a Tito como un verdadero hijo. Y dice que fue y de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito se queda con un propósito. Pablo lo deja con un propósito. ¿Para qué? Para corregir lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente en Creta? Habían cosas que estaban deficientes en Creta. La palabra corregir es hacer que la persona se devuelva de lo que está haciendo que es equivocado. Es enseñar. Y es una palabra griega que es yazar. Y que significa aprender o enseñar una lección. Entonces, Tito estaba ahí puesto para enseñarle a la iglesia en Creta, para corregir lo que estaba equivocado. Pero también Pablo le dice específicamente qué tiene que hacer, establecer que ancianos. ¿Quién eran ancianos en ese tiempo? Los ancianos tenían que ser fieles y su misión era corregir y enseñar. Era la misión de los ancianos, proteger, amar. Y esto era fundamental para la iglesia. Para que una iglesia crezca en madurez y sea sana, tiene que tener estas personas. Pero estas personas tenían que tener unas características especiales. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén causados de disolución ni de rebeldía. Mujeres, ¿qué es una persona irreprensible? Que no hay que corregirle nada. Una persona irreprensible es alguien que no se le corrige nada que sea ni moral. Que es lo correcto. Es una persona que es correcta. Dice, no puede ser corregido. Y eso tenía que tener características, que no tenga hijos en disolución. ¿Qué es disolución? Es como disolver, ¿no? Suena disolución, es como cuando algo está íntegro y se le echa algo para disolverlo. No podían tener, el obispo o el anciano no podía tener hijos así. Entonces tenían que ser irreprensibles, tenían que ser, como dice, no causados de disolución. Y a ver, yo conseguí disolución y dice, separar lo que está unido. También dice que en el versículo 7 dice,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, aquí tenemos no hijos con disolución, que es separar lo que está unido, porque es como alguien que sea conflictivo. Pendenciero, ¿qué es una persona pendenciero? Que es esas personas que le gustan generar problemas, que están cerca de las, ¿cómo se llama? Cuando se hacen grupos. Los peleones. Esos son unos pendencieros que incitan a la disolución, a las peleas, que eso es un pendenciero. Están asociados con las peleas y los enfrentamientos. Eso es un pendenciero. A veces, bueno, a veces nosotros podemos pensar cuando escuchamos la palabra irreprensible y lo que significa. Es como decimos, bueno, pero todos pecamos. Entonces no puede haber alguien correcto. Sí puede haber correcto. No se trata aquí de pecado, sino alguien que de verdad ama la verdad. Y Tito estaba allí con un propósito, y Tito vemos que en esto está desanimado, no está haciendo lo cual fue puesto en esta iglesia. Y yo no sé a qué Dios le ha puesto a usted a hacer, o quizás está desanimada, pero para eso también Dios nos pone gente para animarnos, para caminar con ellos. En el versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Y quién es un hospedador? Es alguien que protege, que cuida, que abre su hogar. Y me llamaba un poco la palabra amante, sino hospedador, amante de lo bueno. Y pensaba, ¿cómo funciona un amante? Piense, cuando usted piensa en esta palabra amante, amante de lo bueno. Hoy en día hay hombres, hay personas amantes de lo malo. Como cuando yo pienso en amantes, es pasión. Y Pablo le dice, pone personas. Tenemos que rodearnos de personas amantes de lo bueno, que sean íntegros, personas honestas, que estén allí, porque lo que Dios nos ha entregado es algo nos ha puesto personas y son preciadas para Dios. Y la gente que trabaja con nosotros tiene que ser amante de lo bueno, tiene que ser sobrio. ¿Quién es una persona sobria? Alguien que el sobrio es como lo contrario del borracho. El borracho da para allá y para acá, pero una persona sobria es distinta. Justo. Necesitamos justo. ¿Y qué es ser santo? Santo es separado. Santo es aquel que no ama el pecado, que es separado, que sabe que necesita estar ahí porque Dios lo ha llamado y su llamamiento tiene valor. Dueño de sí mismo. No dice amador de sí mismo. No dice amador de sí mismo, dueño de sí mismo. En otras palabras, es alguien que sabe quién es, que es sobrio, que está ahí. Dicen en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Qué interesante esto. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Y este versículo me lleva una vez me lleva a pensar de algo que yo una vez le decía al Señor. Porque alguien me había llamado la atención y yo decía, pero esta persona no tiene autoridad para llamarme la atención. Y yo aprendí algo muy importante, que es como Dios hablándome a mí, aprende a corregirte, aprende a corregir tus errores y así tendrás autoridad para corregir lo de los demás. Entonces, y aquí es como tan clarito, para retener y para poder tener la autoridad para exhortar. Si no tenemos la autoridad de nuestra propia vida, ¿cómo vamos a exhortar? Si no exhortamos nuestros propios errores, ¿cómo vamos a exhortar los de los demás? ¿Y qué es una enseñanza? ¿Cuál es esta sana doctrina, mujeres? ¿Cuál es esa sana doctrina? ¿En qué consiste la sana doctrina? Retener la palabra fiel. ¿En qué consiste la sana doctrina? ¿Ya se preguntaron? Para que pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, para llevar toda la idea, el versículo dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Busqué un poquito porque me llamó la atención la palabra contumaces. Es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conductas erróneas. Y me quedé así como, wow, esto estaba pasando en la iglesia en Creta, perdón. En la iglesia de Creta estaba pasando y Pablo dice, estos contumaces son, pero son firmes en lo que ellos están creyendo, porque y aunque saben que es un error, están ahí y son tercos. Los contumaces son gente terca, son duros, rebeldes. Hay muchas cosas que habla de los contumaces. Su origen viene del latín contumaisis, que significa rebeldes, porfiado y tenaz, caprichoso, obstinado, tercos, el que no se puede cambiar de opinión. Es la tenacidad y la dureza de persistir en el error. ¿Se los repito? El contumaz es aquel que viene del latín contumacis, que significa rebelde, porfiado, tenaz, caprichoso, obstinado, terco, el que no se puede cambiar de su opinión. Es la tenacidad y dureza de persistir en su error. ¡Wow! Eso es un contumaz. Y de estos habían dentro de la iglesia en Creta. Gente contumaces. Y dice claramente de qué, de la circuncisión.
No quieren cambiar de su parecer. Hay gente que por más que escucha la palabra de Dios y saben que también Dios les ha hablado y les puede hablar hasta a través de una burra, le puede hablar a través de lo que sea, pero no quieren cambiar. Y saben que están en error. Y saben, la palabra de Dios los llama contumaces. Pablo les llama son contumaces. Porque no quieren cambiar. Porque son porfiados. Estos son contumaces. Entonces, ¿a quién tenía que corregir Tito? Tito tenía que tener la sana, retener la fiel palabra de Dios. La buena enseñanza. Para poder contrarrestar esto. Hoy en día nos hemos encontrado con muchos chicos que son jóvenes y quieren tener un conocimiento. ¿Para qué? El conocimiento ¿para qué? Para cambiar sus vidas. El conocimiento de Dios para transformar, que transforme sus corazones. No, hay mucha gente que quiere el conocimiento para discutir con otros. Para mostrar que saben. Pero el conocimiento tiene que ser para transformación de nuestra vida. En el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, dice Pablo, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Quiénes son los trastornadores? ¿Quién trastorna? ¿Qué significa trastornar? Es tergiversar, es cambiar la verdad por la mentira. Eso es trastornar. Algo que está bien, le dan otro giro. Esto es trastornar. Y dice que es a cuánto a casas enteras ellos están enseñando y por ganancias deshonestas. Están aprovechándose. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Aquí hay una problemática de esta, vemos que había gente como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿De qué profeta hablaba Pablo? Este profeta era Epidémides. Fue un filósofo y profeta religioso. Este propuso que Zeus era inmortal. Entonces ellos tenían un profeta en Creta. Tenían un profeta, pero también era un filósofo y era un religioso. A ver, otro puntito. Entonces, él está hablando, a ver, me salté una cosa. Voy a arrebatar. Ok, en el 10, 14. Y dice en el 13, dice Pablo, y este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo les está diciendo, bueno, repréndeles duramente para que sean sanos en su fe.
A veces necesitamos reprender. A veces necesitamos que la gente vuelva a la verdad. Los cretenses eran conocidos como gente perezosa, gente que no le gustaba mucho trabajar, que eran glotones. ¿Y qué es glotones? Gente que le gusta puro andar comiendo nomás, gente que va a las casas puro a comer. El 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Fábulas, ¿qué es una fábula? Las fábulas. Cuando habla de reprender, era que ellos sean corregidos para que entren nueva a lo correcto. Había los judíos antiguos, cuando ellos tenían fábulas, voy a sacarle un poquito el significado de la fábula, se refiere a ciertos informes legendarios con sentidos de los judíos. A ver, fábulas. En el griego era ¿cómo se llama? Misna, que significa fábulas judaicas. Eran como mitos, eran relatos. Históricamente eran cosas que eran falsas, no eran verdaderas. Y que a través de eso ellos enseñaban algo moral o espiritual, pero no eran cosas que eran ciertos. Y los gnósticos tenían también estos tipos de fábulas. Y más adelante los judíos lo toman, la usan. Y son como cosas, ¿cómo se dice? Personificaciones de seres que son irracionales. Eso eran las fábulas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos usaban mucho esto. Y también dice que no de mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todas las cosas son puras para los impuros, pero para los corrompidos no lo es. ¿Qué es puro? Dice que puro es para aquel que todo está todo hecho, todo aquel que está exento de mala obra, libre de imperfecciones morales, limpio. Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de puro, era algo hacia Dios, tenía que ver con Dios. Como lo contrario de impuro era separado, lo impuro no servía de adoración a Dios, pero lo puro sí. Por eso se hacían los sacrificios para purificar, por eso el sacerdote antes de entrar a la presencia o a la arca tenía que purificarse, porque todo lo puro tenía que ver con Dios, pero lo impuro no. Entonces Pablo está diciendo aquí, para los puros todas las cosas son puras.
pero los corrompidos, los incrédulos, nada le es puro. Entonces está hablando del que es puro, del incrédulo, y el puro es el que cree, el impuro no cree. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Y qué significa corrompidos? Viene del hebreo saat. Se escribe H-A-H-I-T, que significa daño, destrucción, y está a punto de destruirse también por completo. Entonces el impuro es alguien que está dañado. Porque dice hasta su mente. Es alguien que tiene su mente dañada. Entonces, alguien que está dañado no va a pensar bueno. Alguien que tiene su corazón dañadito no va a pensar bien. No, y ni tampoco va a pensar bien de sí mismo. Dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y yo una vez me leí un libro que se llama, de pronto ustedes lo han leído, el libro se llama Cristianos Ateos. Y usted puede decir, pero si es cristiano, ¿cómo es ateo? Y es lo que dice aquí en este texto, el verso 16. El cristiano ateo, aunque profesa creer en Dios, pero sus hechos lo niegan. Porque no vive una vida conforme a la verdad. La verdadera doctrina consiste, ¿cuál es la doctrina que ellos tenían que enseñar? La verdadera doctrina consiste que Dios es un Dios santo, que Dios aborrece el pecado, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos acerca a Dios. Eso es parte de una verdadera doctrina, de una sana doctrina. Que Dios aborrece el pecado. Que Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negar? Y le está diciendo, profesan conocer a Dios, pero nuestras acciones lo están negando. Y hoy en día pasa mucho, que con nuestras acciones, con nuestra forma de, no sé, de decir a veces, negamos a Dios. Negamos. Y es mucho más fácil a veces hablar de Dios y lo hablamos bonito, pero con nuestros hechos lo estamos negando. La gente no quiere saber muchas veces de Dios porque nosotros lo negamos con nuestros hechos. A veces no hay misericordia, a veces no hay el perdón, a veces no hay esa acogida como aquí Pablo le está diciendo a los obispos o al anciano. Tienen que ser así. Este libro nos da no está aquí tanto corrigiendo doctrina, nos está diciendo cómo debemos vivir como cristianos. Cómo debemos vivir como personas que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Personas que saben, conocen la verdad. Cómo debemos vivir. Y dicen, con sus hechos lo niegan. Y este libro, el hombre que es escritor de este libro, Los Cristianos Ateos, lo dice. Que están negando. Niegan a Jesús con su propia vida, con su diario vivir. Y tiene que haber una coinonía, una integración entre
las cosas que decimos, las cosas que predicamos, como vivimos. Y no estoy hablando aquí de una manera que no cometemos errores, todos cometemos errores. Alguien dijo una vez, del hombre es cometer errores, pero pecado es distinto. Pecado, yo decido pecar, pero equivocarme, cometer errores, los cometemos aún sin querer cometerlos. ¿Me explico? A veces tenemos como pecado, decimos pecado, pecamos, decimos cometí un error. El pecado no es un error. El pecado es una decisión. Yo decido pecar. Porque la tentación puede estar delante de mí, pero si yo digo no lo voy a hacer, no voy a caer en la tentación, no caigo. Yo puedo ser seducida, pero usted puede decir no. Pero a veces cometemos errores sin premeditarlo, ¿no? Sin decir, voy a cometer este error, sin decidir cometerlo. Nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Cuando pecamos, también pedimos perdón, ¿verdad? Entonces dice, con sus hechos lo niegan. Abominables, rebeldes, reprobados. ¿Qué es reprobado? ¿Qué es reprobados? Lo contrario de ser aprobado, ¿no? Es como que está ahí. Soy aprobada. Pero dice reprobados. La palabra, a ver si tengo reprobado. Sí, pero reprobado se entiende, ¿no? Es como... Cuando no pasas de curso, cuando quedas repitiendo. Dice que reprobado es una naturaleza que pecaminosa. Eso es como el significado de reprobado es una naturaleza pecaminosa. ¿Alguna pregunta del capítulo 1? ¿Podríamos abrir nuestro micrófono? Nos quedan unos minutitos. Y podemos, si hay alguna preguntita que podamos ver juntas, para dejar ahí en el capítulo 1. Mari, ¿escuchas? Mari. ¿Estamos? Mari, no se te escucha tu micrófono, no escuchan, tú no escuchas. Luz, no te escucho. Prende tu micrófono. Entonces no podemos compartir porque no te escuchamos. Dice mamá de César. Hola, Dios le bendiga, abrazo, hermanita Mari. Hola, preciosa. Vale, algún aporte. No me dejen sola, po. Luz, no te escucho. Ay, pero no se María te Elena. escucha Pegada. el tuyo. No se te escucha el tuyo, No Mari. te No es el de escucho. nosotras. No, yo sí la escucho, yo sí la escucho. Yo Pero le ¿sabes escucho a qué? Mari. Pongan el micrófono. Yo que Hermana, Mari, ¿me escucha ahí? Hermana, entonces hable usted con ella. Ay, María José. No, pero ¿sabe qué? Este libro es hermoso porque habla de la sana doctrina. Como dice la hermanita, como enseña que Oye, mucho... ¿será que déjeme ver si yo tengo bajo el ¿Me escucha? volumen porque no escucho nada? Sí. Escucha. Sí, yo sí la escucho. Yo tenía bajo el volumen. Perfecto. Escucha a Mari. Yo sí la escucho. Gloria a Dios para siempre. Esa es la Mari, Luz María, esa es la Mari. No, Señor.
Meu Dios. Te estoy transpirando aquí. Por Ahí está. Dios, Mari. ¿Te escuchas ahí? Oh, Hola, sí, le Georgine. ¿cómo Sí. está? Mari, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola, Vale. Hola, amiga, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Hermanita Georgina. ¿Ah? Hermanita Georgina, ¿cómo Ya, está? Dios yo. te bendiga. Hola, Ah, Cambly. pues, Hola, mi ¿Cómo estás, consuegra. preciosa? ¿Cómo está Calama? Bien, ¿Cómo, está cómo está mi aislado. consuegra? Sí, aquí estamos. Estamos lejos y cerca al mismo tiempo. sí, po. Sí, esta es la tecnología. Qué bueno, qué rico, Eso es lo que hizo el COVID ahora. ¿cierto? Oh, sí, sí, sí. Ok, amigas, entonces, ¿hay alguna, del capítulo 1, algún aporte? Yo creo que es un capítulo súper interesante. Mira, se me cortó varias veces la comunicación, Ujú, pero a la verdad de las cosas, Mari, yo lo encuentro súper interesante porque aquí, como tú decías, que hay que ser cristianos verdaderos. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces ser cristianos verdaderos. Y ujú. hay una palabra que dice aquí, que lo estaba leyendo recién, que son malas bestias. Imagínate cómo nos trata. Por Pablo Sí, aquí decía que eran malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos, o sea, la tenían todas. Imagínate si nos ajá. llegaran a decir a nosotros eso en la iglesia. O sea, no queda nadie, pues todos nos iríamos, No, imagínate. y lo divertido es que el profeta que ellos tenían lo dijo el profeta que ellos tenían. Claro, Y Pablo les afirma, sí, es cierto, es un testimonio verdadero. ajá. Wow, sí. Por eso te digo, si en este tiempo llegara a pasar eso en la iglesia, no queda nadie, pues Mari. Si te tratan así, imagínate, si así en ese tiempo trataban, imagínate ahora llegar a un pastor a decirnos tal cosa, se iría toda la iglesia. Claro, po. Claro, entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de la palabra del Señor, que a veces nos cuesta mucho. Sí. Yo realmente, a uno les cuesta, ¿cachai? A uno les cuesta mucho, pero yo creo que con la ayuda del Señor siempre podemos ser personas cristianos correctos delante de la presencia del Señor, y no solamente delante de la presencia del Señor, sino para que la gente también nos crea a nosotros como cristianos, porque como tú decías, ¿por qué la gente hoy día no cree? Muchas veces por lo mismo, porque somos nosotros los culpables los que damos mal testimonio, Sí. y que no vivimos lo que decimos, lo que predicamos. Ujú. ¿Mm? Ese sería mi Sí, aporte, amiga. gracias. ¿Alguna más? Ah, de Calama, queremos escucharla. Prende el micrófono. Ay, sí, mire, Eso, ahí. Ay, sí, ya la escuchamos. ahora sí. No, sabe que es un libro muy, muy, muy interesante. Nunca lo he estudiado, ahora lo estoy estudiando con ustedes. Pero qué lindo saber los requisitos que pide el Señor para los ancianos, la sana doctrina, que sea la palabra como es, no ponerla a nuestra propia conveniencia. Como dice Ujú. usted, mi hermanita, el testimonio. Creo que es un libro tremendo para estudiarlo y qué bonito que nos esté enseñando la hermanita Mari. Para mí es de gran bendición. Lo voy a releer. Así Amén. que no, la verdad que sí, me gusta mucho lo que estoy aprendiendo. Qué bueno. Sí, amén. A ver, de las otras hermanitas, la hermana Isabel, que está por ahí. Isabel Sáez.
Compártanos un poquito. Coloque eso. Hola, buenas noches ya. Buenas Sí, noches. yo soy de Rancagua. Y sí, es bien interesante el libro. Nunca lo había estudiado tampoco. Ahora estoy aprendiendo un poco más. Pero interesante, me gustó bastante. Y supongo que este otro sábado va por el segundo capítulo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, así a seguir adelante nomás, pues buena enseñanza. Así como nos tratan, Con el amor que nos trata, dice. hay que seguir. Y gracias por la enseñanza. Ok, hermana. Ok, ¿alguna otra más que quiera compartir? ¿Quién más está conectada? Tú las veis todas, yo no veo ninguna. Te veo a ti nomás, Mari. No, Ah, y yo soy la única negrita, pues, y me ve a mí. Para que veáis, po. Mi teléfono te Georgina, muestra. ¿Qué pasa, amiga? Georgina quiere hablar. Ah, la Oye, Geo ya habló, po. yo ya hablé, ya. Está la María Habla José. tú, vale. Está la María José que también comparta. Sí, pero que hable la mamá de María José. Ah, quiere escucharla. Ahí está. Que prenda el micrófono. Ahí. La cámara. Sí, ya lo Ahí. tengo. Ya. Bien, Mari, te agradezco por esta enseñanza porque realmente uno lo lee, lo ve, pero tu ayuda es importantísima. Los detalles como de buscar el significado de palabras que uno las entiende, pero va más profundo y eso es importante. Es un libro, bueno, todos los que hemos visto son todos bonitos. Encuentro que todos nos dejan mucha enseñanza. Y sobre todo es agradecimiento por este esfuerzo que están haciendo de darnos este estudio disciplinado. Me gusta. Los sábados de tal hora a tal hora. Nos portamos un poquito mal hoy día porque no todas parece que tenían el texto. El libro yo lo había leído, pero muy como una idea general nomás, muy rápido, pero estoy agradecida de esto y de ti, Mari, que has iniciado estos estudios importantísimos porque con la ayuda de ustedes uno se va aclarando más conceptos, más ideas, ¿verdad? Y conociendo más de este Dios maravilloso, de estas enseñanzas de Pablo, un hombre increíble, ¿verdad? Que Sí. tiene la autoridad para tratar y decir las cosas que a veces nos cuesta aceptar, pero a veces necesitamos de palabras fuertes en las iglesias para reaccionar, que Sí. no todo nos gusta. Ahora yo he visto, ¿verdad?, que él es capaz de amonestar a las personas, de decirlo, no en forma personal, pero de hacernos reaccionar a veces. Y a veces mucho cariñito, mucho amorcito y nos quedamos ahí. Pero Ay, abracitos también. Un abrazo, gracias. Como para ir un poquito cerrando, el libro tiene 5 aspectos de Dios, que son como del carácter de Dios que encontramos en este libro de Tito. Ajá. Y es, por ejemplo, en el capítulo 3, del 4 al 6, muestra que Dios es bueno. En el 3, del 4 al 7,
muestra a Dios amoroso. O sea que no solo son palabras fuertes, sino que también está mostrando el carácter de Dios, que Dios es bueno, es amoroso, pero también es un Dios en el capítulo 1 del 18, el de 18 y el 3 del 5, está mostrando al Dios de misericordia. Entonces, no solo es como ese Dios que te reprende, pero no, sino que también es ese Dios que tiene ternura, es amoroso, pero también es un Dios de misericordioso, que va, en su misericordia va el perdón, va la restauración, va las oportunidades. Y también en el 1:2, que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antemano, desde el principio, perdón, de los siglos. Entonces, en este vemos a un Dios que cumple su promesa. Y en el 1:2 también encontramos que es un Dios que verdadero. Es un Dios verdadero. Entonces tenemos a este Dios bueno, Dios amoroso, es misericordioso, cumple sus promesas y es verdadero. Y para cerrar, tenga estas 5 cosas de Dios en su vida. Yo creo que ya la notaron, ¿cierto? Y les animaría a orar como tarea, se lo voy a dejar, a orar en estas 5 características de Dios y anotar en qué usted ha visto lo bueno de Dios, lo amoroso de Dios, lo misericordioso de Dios y las promesas cumplidas de Dios y lo verdadero que es Dios. Él cumple sus promesas, mujeres. Si Dios le ha dicho que va a hacer, Dios va a hacer. Porque no, Él es verdadero, Él no miente. Así que esa tareita va a quedar y el próximo sábado la vamos a compartir. Señor, yo oro, papá. Yo oro, Señor, que esta parte del libro que muestra tu carácter, que muestra parte de ti, Señor, sea tan evidente en nuestras vidas. Amén. Papito, yo quiero darte gracias. Gracias porque tú eres Dios amoroso, Dios de misericordia, Dios bueno, Dios fiel y Dios verdadero, Dios que cumple tu palabra. Tú eres este Dios. Y yo oro, papá, que en el nombre de Jesucristo tú cumplas tus promesas. Tú cumplas, Señor. Tú cumplas, Dios, cada promesa que tú le has dado a mis hermanas. Que ellas puedan en esta semana experimentar estas 5 cosas de ti. Yo sé que tú tienes más. Yo sé que tú tienes más, Señor. Y yo sé que vamos a poder compartir en este fin de semana que viene estas 5 características tuyas, Señor. Yo oro tu bendición, yo oro tu gracia, yo oro que tú vengas, Señor Dios, y traigas milagros, si necesitas, Señor Dios, que las familias sean restauradas. Oramos por esto, Espíritu Santo. Que nuestras familias sean restauradas, que veamos tu gracia, que veamos tu misericordia, que podamos ver tu bondad, tu fidelidad, que podamos ver que tú eres un Dios verdadero. Y oro por cada una de estas mujeres, que tu gracia se extienda, tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Levántate como poderoso gigante, Señor. Levántate como poderoso gigante sobre sus vidas. Y danos tu gracia de tu palabra. Danos tu gracia de tu palabra. Encamínanos en pos de ti. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro que en esta noche puedan tener sueños de paz, sueños de misericordia. Venga sobre sus vidas. El abrazo tuyo, ese abrazo paternal, Señor, pueda traer descanso. Si hay alguna que está
pensativa, que está sin poder descansar, oro por descanso. Venga la paz de Dios, venga esta paz, que ella se pueda abrazar de ti, pensando en estas 5 cosas que muestra este libro de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanas. Amén. Que Dios Amén. les bendiga. Hoy 9:30 justo en mi celu. Sí. Ah, qué bueno. Ah, hay Chao, muchas chiquilla. bendiciones, abracitos.